Marcus sentía las piernas como agua, con la garganta oprimida. Eran sus hijos, su mundo entero, aprendiendo a, ¿qué? Falsificar su firma, robarle, por alguien en quien había confiado para que los cuidara. Marcus Chen se quedó paralizado en la puerta de la biblioteca de su mansión, con el maletín de cuero italiano resbalándose de sus dedos temblorosos. El maletín de $50,000 golpeó el suelo de mármol con un crujido que debería haber resonado por toda la habitación, pero no pudo oírlo. No podía oír nada más que la sangre latiendo en sus oídos. Allí, frente a su escritorio de caoba, estaban sentados sus 3 trillizos de 7 años, Emma, Isen y ella, con las cabezas rubias agachadas, concentrados. Pero no era lo que hacían lo que le paralizaba el corazón. Era lo que Rosalie, la criada que había contratado hacía apenas 6 meses, les estaba enseñando. La voz melódica de la joven negra resonó por la habitación mientras guiaba la pequeña mano de Emma. Así es, cariño. Ahora pon la firma de tu papá aquí mismo, tal como te enseñé. Marcus observó horrorizado cómo su hija copiaba cuidadosamente su firma en lo que parecía un cheque. Un cheque real de su cuenta de negocios, los cheques especiales con marca de agua que guardaba bajo llave en la caja fuerte de su oficina. La caja fuerte que ahora estaba abierta de par en par. Mi turno, señorita Rosalie. Isen saltó emocionado, agitando otro cheque. Quiero escribir uno por $1.000.000. Rosalie rió, su cabello trenzado se meció mientras negaba con la cabeza. Paciencia, hombrecito. Primero tienes que aprender a hacerlo a la perfección. Tu papá ni siquiera notará la diferencia cuando terminemos. Marcus sintió las piernas como agua. Se le hizo un nudo en la garganta. Estos eran sus hijos. ¿A todo su mundo aprendiendo a qué? ¿A falsificar su firma? ¿A robarle a alguien en quien había confiado para que los cuidara? Pero para entender cómo llegamos aquí, tenemos que volver a donde empezó todo. 6 meses antes, Marcus Chen estaba desesperado. ¿Te imaginas ser uno de los hombres más ricos de California y no encontrar a nadie que cuidara a tus hijos? Esa era su realidad tras la muerte de su esposa, Catherine, en aquel terrible accidente de coche hacía 18 meses. Había pasado por 14 niñeras. Los trillizos los habían ahuyentado a todos. No porque fueran niños malos. No, simplemente estaban desconsolados. Extrañaban muchísimo a su madre y no querían que nadie intentara reemplazarla. Marcus aún recordaba la mañana en que Rosalie Washington apareció en su puerta. Tenía solo 28 años, más joven que la mayoría de las niñeras que había entrevistado. Pero había algo en sus ojos. Transmitían la sabiduría de un alma vieja. Señor Chen, dijo con esa voz segura y clara. Sé que soy más joven de lo que busca, pero tengo una maestría en psicología infantil y he trabajado con niños en duelo. Creo que puedo ayudar. Lo que pasó después todavía me da escalofríos. A los pocos minutos de conocerla, las trillizas hicieron algo que no habían hecho con ninguna otra niñera. Sonrieron. Sonrisas auténticas. Quizás fue porque Rosalie parecía más una hermana mayor tranquila que una cuidadora severa. Llevaba vaqueros y una sudadera Princeton, su pelo y sus rizos de mariposa, y enseguida se sentó en el suelo para estar a la altura de sus ojos. ¿Les gustan los videojuegos?, preguntó, sacando una Nintendo Switch. Apuesto a que puedo ganarles a las 3 en Mario Kart. Emma se quedó sin aliento. Las niñeras no juegan videojuegos. Esta sí. Rosalie sonrió. Pero solo después de hacer los deberes. Trato hecho. Espera, necesito decirte algo crucial. Marcus no era un multimillonario cualquiera. Dirigía Chen Technologies, una de las empresas de ciberseguridad más grandes del mundo. Su trabajo le exigía ser paranoico con la seguridad. Tenía cámaras por todas partes, comprobaciones de antecedentes de todos y protocolos para todo. Pero cuando verificó los antecedentes de Rosalie, el resultado fue impresionante. Tenía 28 años, se graduó en psicología en summa cum laude por la Universidad Howard y luego obtuvo una maestría en Princeton.
Había trabajado en un prestigioso centro de terapia de duelo para niños en Nueva York. Sus referencias eran impecables. Lo que él no sabía es que esta decisión lo cambiaría todo. Durante los primeros 3 meses, la vida había sido perfecta. De hecho, mejor que perfecta. Los trillizos volvían a reír. Les iba mejor en la escuela. Habían dejado de tener pesadillas. Rosalie, de alguna manera, había encontrado el equilibrio perfecto entre ser divertida y mantener la disciplina. Les enseñó a programar juegos, les ayudó a construir robots e incluso empezó a enseñarles mandarín para conectar con su herencia taiwanesa. Marcus se quedó asombrado y agradecido, pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. En realidad, no ellos, solo Marcus. Y lo descubrió por accidente. Era martes por la tarde, exactamente 17 minutos después de las 2 de la tarde. Lo recordaba porque había estado consultando los precios de cierre del mercado de Tokio. Había llegado temprano a casa de un viaje de negocios a Japón 3 días antes de lo previsto. La fusión había fracasado y solo quería sorprender a sus hijos. Mientras su Tesla entraba silenciosamente en la entrada, notó algo. ¡Qué extraño! El Mini Cooper azul brillante de Rosalie estaba allí, lo cual era normal, pero también había otro coche. Un Mercedes negro que no reconoció. Marcus frunció el ceño. No esperaban a nadie. Revisó su teléfono. No había mensajes de Rosalie sobre visitas. Entró por la puerta lateral, sin querer activar el timbre que anunciaría su llegada. Quería sorprender a los niños, tal vez pillarlos haciendo alguna tontería con Rosalie. Últimamente estaban tan felices. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. ¿Dónde estaban los sonidos de los niños jugando? La televisión. La música hip hop que Rousi a veces ponía mientras cocinaba. ¿Te imaginas lo aterrador que debió ser eso? Llegar a casa y encontrar silencio cuando esperabas caos. Marcus recorrió la cocina, notando los platos del almuerzo aún en el fregadero. Extraño. Rosalie siempre limpiaba inmediatamente después de las comidas. Era casi obsesiva con eso. Entonces lo oyó. Voces que venían de su oficina, su despacho privado que siempre mantenía cerrado con llave. Se le heló la sangre. Esa habitación contenía información confidencial sobre su empresa, sus clientes, contratos gubernamentales valorados en miles de millones. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Llamar a la policía, confrontarlos directamente. Marcus tampoco. Se acercó sigilosamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que lo oirían. La puerta estaba entreabierta y ahora podía oír la voz de Rosalie con claridad. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Decía, el sistema no siempre es justo. Tu papá lo sabe mejor que nadie. ¿El sistema? ¿De qué estaba hablando, señorita Rosalie? Se oyó la dulce voz de Emma. ¿Por qué dijiste que algunos empiezan la carrera antes que otros? Porque es verdad, querida. Algunos nacen en tercera base y creen que batearon un triple. Pero tu papá, en realidad, corrió todas las bases. Eso es diferente. Marcus se pegó a la pared, confundido. ¿Lo estaba elogiando o criticando? ¿Es por eso que nos estás enseñando la escritura especial?, preguntó Isen con inocencia. ¿La escritura especial? ¿Qué escritura especial? Eso es parte de ello. Sí, respondió Rosalie. Tienes que entender cómo funciona el poder en este mundo. Cómo los papeles y las firmas pueden cambiar vidas. Cómo proteger lo que es tuyo. De hecho, permíteme detenerme aquí porque este detalle es importante. Marcus había notado durante el último mes que los niños habían estado haciendo preguntas inusuales en la cena. Preguntas sobre contratos, sobre por qué algunas personas eran pobres, sobre qué pasaba cuando se vendían empresas. Pensó que era influencia de Rosalie por su formación en psicología. Ahora se daba cuenta de que les había estado enseñando algo específico. No tenían ni idea de que solo les quedaban 3 horas antes de que todo explotara. Marcus se obligó a asomarse por el marco de la puerta. Lo que vio le revolvió el estómago.
Rosalie estaba sentada en su escritorio, con los 3 niños reunidos a su alrededor. Parecía tan joven, tal vez incluso menos de 28 años, con unos vaqueros rotos y una camiseta de Beyoncé. Pero su expresión era mortalmente seria. Sobre el escritorio estaban su chequera, la chequera de su empresa, varios cheques desplegados y documentos. ¿Eran sus documentos de constitución? Su testamento. Mira con atención, dijo Rosalie, sacando un cheque. Así es como firma tu papá. ¿Ves cómo hace ese pequeño círculo en la M? Ese es el detalle clave, demostró en un papel. Y Marcus la observó con creciente horror como ella replicaba su firma a la perfección. ¿Cuánto tiempo llevaba practicando? ¿Por qué necesitamos saber esto, señorita Rosalie?, preguntó ella, siempre práctica. La respuesta de Rosalie perseguiría a Marcus para siempre. Porque hay gente en este mundo que intentará aprovecharse de ti. Gente que piensa que porque eres joven, porque estás de duelo o porque son familia, pueden manipularte. ¿Familia? ¿Qué quería decir con eso? Pero nadie intentaría hacernos daño, protestó Emma. Espero que no, cariño, dijo Rousi en voz baja. Pero la esperanza no es una estrategia. El conocimiento es poder, y eso es lo que te estoy dando. El teléfono de Marcus vibró de repente en su bolsillo. Lo agarró frenéticamente, logrando silenciarlo antes de que volviera a sonar. Era un mensaje de texto de su director financiero. Actividad inusual en la cuenta de la empresa. Varios cheques se cobraron hoy. ¿Los autorizaste? Se le heló la sangre. En exactamente 17 minutos, sus vidas cambiarían para siempre, aunque ninguno de ellos lo supiera aún. Las manos de Marcus temblaban al abrir la aplicación de su banco. Ahí estaba. 3 cheques, cada uno por $10.000, se cobraron esa mañana. $30.000 habían desaparecido. Las firmas parecían perfectas. Ni siquiera él podía distinguir que eran falsas. Pero lo que lo hizo tambalearse fue a dónde había ido el dinero. Los cheques no habían ido a Rosalie Washington. Habían ido a 3 organizaciones benéficas diferentes: el Hospital Infantil de Los Ángeles, el Banco de Alimentos Local y un refugio para mujeres y niños maltratados. ¿Qué clase de ladrón roba dinero para donarlo a la caridad? Marcus miró hacia atrás por la rendija de la puerta. Rosalie les estaba mostrando a los niños su testamento. ¿Ven esta parte?, señaló con su uña cuidada. Esto significa que si algo le sucede, tu papi, ustedes 3 lo tienen todo. Pero necesitan entender lo que significa todo. ¿Le va a pasar algo a papi?, preguntó Isen con voz temblorosa. No, cariño. No. Rosalie lo abrazó. Tu papi está fuerte y sano. Pero mi abuela siempre decía, cuando sabes más, haces más. Y me estoy asegurando de que sepas más. Lo que no sabían era que Marcus lo estaba grabando todo en su teléfono. Señorita Rosalie, dijo Emma de repente. Hay alguien en el pasillo. Marcus se quedó paralizado. ¿Cómo lo supo? Puedo ver la sombra debajo de la puerta, continuó Emma. Aprendimos sobre sombras en la clase de ciencias. Lo que pasó después todavía me da escalofríos. Rosalie se levantó lentamente, alisándose la camiseta. Si hay alguien ahí, que entre. No estamos ocultando nada. Marcus tenía 2 opciones: retirarse y llamar a la policía o enfrentarse a ellos ahora. ¿Qué habrías hecho tú? Optó por cruzar la puerta. Papi. Los 3 niños gritaron, corriendo hacia él, pero la mirada de Marcus estaba fija en Rosalie. No parecía culpable. No parecía asustada. Parecía aliviada. Señor Chen, dijo con calma. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Le temblaba la voz a Marcus. Robaron $30.000. Los niños se detuvieron a mitad de carrera, confundidos. La señorita Rosalie no robó nada, protestó Emma. Nos estaba enseñando sobre falsificar mi firma, terminó Marcus. Rosalie dio un paso al frente,
Su joven rostro de repente parecía una anciana de conocimiento, sobre cómo protegerse, sobre cómo reconocer el fraude, sobre cómo asegurarse de no ser víctimas. Enseñándoles a cometer fraude, enseñándoles lo fácil que es cometer fraude, lo vulnerables que son las firmas, cómo detectar cuando alguien podría estar aprovechándose de ellos. Su voz era firme y potente. En cuanto a los $30,000, revisen su correo electrónico. Te envié los recibos hace una hora y los videos de agradecimiento de los niños del hospital. Me robaste para donarlo a la caridad. Les demostré a tus hijos cómo alguien podía robarte. Luego les enseñé a rastrear el destino del dinero, a leer extractos bancarios, a seguir rastros de papel. Sus ojos brillaban con intensidad. Porque alguien viene por ellos, señor Chen. Alguien que cree que son blancos fáciles. Marcus sintió que el suelo se le movía bajo sus pies. ¿De qué hablas? Pero antes de que Rosalie pudiera responder, otra voz habló a sus espaldas. Una voz que le puso los pelos de punta. Una voz que no había oído en 25 años. Hola, hijo. Marcus se giró lentamente, sin creer lo que oía. De pie en el pasillo, con un traje caro y sosteniendo documentos legales, estaba su padre, el hombre que los abandonó a él y a su madre cuando Marcus tenía 10 años, el hombre que los dejó sin nada mientras formaba una nueva familia en Hong Kong. ¿Qué haces aquí? Marcus susurró. Me enteré de la muerte de Catherine. Pensé que debería conocer a mis nietos. Los ojos de su padre brillaron con avidez al mirar a los trillizos. La familia debe permanecer unida en tiempos de duelo. Fue entonces cuando Marcus lo entendió todo. El momento, las lecciones, la preparación. Rosalie dio un paso al frente, y de repente, ya no parecía tener 28 años. Parecía una guerrera. Señor Chen, Marcus, su sistema de seguridad me alertó cuando este hombre intentó acceder a su propiedad 3 veces esta semana. Investigué un poco. Sacó su teléfono y revisó documentos. Derecho de Harvard, promoción de 2019. Puede que parezca joven, pero me gradué pronto, muy pronto. Y antes de convertirme en psicóloga infantil, pasé 2 años trabajando en derecho sucesorio. A Marcus le daba vueltas la cabeza. Eres abogada. Ahora soy algo más importante. Soy una protectora. Se giró hacia el padre de Marcus. El señor Chen, padre, creo, el que presentó documentos fraudulentos alegando que usted ha estado manteniendo económicamente a estos niños. Su padre palideció. ¿Cómo lo supo? Igual que supe que contrató a un investigador privado para averiguar sobre el testamento de Marcus. Igual que supe que se ha estado reuniendo con abogados sobre los derechos de los abuelos. Rosalie sonrió, pero no con cariño. Era peligroso. Tengo amigos en todas partes. Amigos que recuerdan cuando una joven madre y su hijo de 10 años fueron desalojados porque su padre vació las cuentas bancarias antes de desaparecer. ¿Se imagina lo que sintió Marcus en ese momento? Los cheques que extendí hoy, continuó Rosalie, establecen un patrón de donaciones caritativas que se verán muy bien en el tribunal de familia. Las lecciones clave. Sus hijos ahora pueden identificar falsificaciones como las de los documentos que su padre ha estado creando. Se acercó a los trillizos que se aferraban a las piernas de Marcus. Pero lo más importante es que estas 3 hermosas almas ahora comprenden su valor. Conocen sus derechos. Saben leer documentos legales. Saben cómo protegerse. El padre de Marcus rió con amargura. ¿Crees que has ganado? Tengo derechos. Derechos legales. De hecho, Rosalie sacó una carpeta gruesa del escritorio. ¿No lo ves? Lo he estado documentando todo. Cada intento de... Contactaste a los niños sin permiso, cada mentira que dijiste, cada documento fraudulento, y esto, levantó una memoria USB. Contiene grabaciones de ti diciéndole a tu abogado, y cito, no me importan las brats. Solo quieren acceso a los fondos fiduciarios. Espera, necesito decirte algo crucial. Lo que sucedió después cambiaría a la familia Chen para siempre.
La joven que Marcus había contratado como empleada doméstica era en realidad un ángel de la guarda disfrazado. Pero la conexión de Rosal con la familia Chen es más profunda de lo que nadie podría imaginar. Y la verdadera razón por la que aceptó este trabajo está a punto de conmocionar a Marcus. El padre de Marcus se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle la memoria USB de la mano a Rosalie, pero ella fue más rápida. Mucho más rápida. Con un movimiento fluido, se hizo a un lado y el hombre mayor se tambaleó hacia adelante, estrellándose contra el escritorio. Seguridad ya está subiendo, dijo Rosalie con calma, mirando su teléfono. Activé la alarma silenciosa en cuanto entraste en la propiedad. Lo que pasó después todavía me da escalofríos. El padre del pequeño Marcus empezó, pero la voz de Emma rompió la tensión. Papá, ¿por qué este hombre tan malo le grita a la señorita Rosalie? Marcus se arrodilló, atrayendo a sus hijos hacia sí. Este hombre, este es mi padre. Tu abuelo. Los trillizos parecían confundidos. Isen habló primero. Pero dijiste que no tenemos abuelo. Dijiste que se fue al cielo como la abuela Chen. Mentí. Marcus admitió que se le quebró la voz. Lo siento. Mentí porque a veces la gente que debería amarnos no lo hace. De hecho, permítame detenerme aquí porque este detalle es importante. Marcus nunca había planeado contarles a sus hijos sobre su padre. El abandono, la traición, los años de lucha mientras su padre vivía lujosamente con su nueva familia. Era una herida que nunca había sanado. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. El padre de Marcus se arregló la corbata, intentando parecer digno. Esto es un asunto de familia. No puedes echarme. En realidad, sí pueden, dijo Rosalie, buscando algo en su teléfono. Estás invadiendo. Se te negó explícitamente el acceso a esta propiedad hace 3 días cuando intentaste sobornar al guardia de la puerta. Miró al equipo de seguridad. Por favor, escolta al señor Chen Senior fuera de la propiedad. Si regresa, llama a la policía inmediatamente. Mientras los guardias avanzaban, el padre de Marcus señaló a Rosalie. No has ganado nada. Te destruiré, chica. No sabes con quién te estás metiendo. La respuesta de Rosal sorprendió a todos. En realidad, Richard Chen, sé exactamente quién eres. Eres el hombre que debe $3,2 millones en impuestos atrasados. El hombre que está siendo investigado por fraude en Hong Kong. El hombre cuya nueva familia acaba de solicitar el divorcio porque descubrieron que has estado ocultando bienes. El rostro de su padre palideció. ¿Cómo puedes saber todo eso?, terminó Rosalie. Porque Catherine me lo contó. La habitación se quedó en completo silencio. Marcus sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué?, susurró. ¿Catherine? Mi Catherine. No sabían que esta revelación lo cambiaría todo. Rosalie esperó a que seguridad se llevara al padre de Marcus. Sus amenazas resonaban por el pasillo. Luego se volvió hacia los niños. Oigan, mis amores, ¿por qué no van al cuarto de juegos? Necesito hablar con su papá a solas. ¿Están en problemas?, preguntó ella, preocupada. No, cariño. Todo va a estar bien. Después de que los niños se fueran, Marcus se desplomó en una silla. ¿Conocías a mi esposa?, preguntó Rosalie. Rosalie se sentó frente a él y, por primera vez desde que la conoció, parecía vulnerable. Joven, incluso asustada. Catherine me salvó la vida, dijo en voz baja. ¿Te imaginas cómo esas 4 palabras cambiaron todo lo que Marcus creía saber? Fue hace 3 años, continuó Rosalie. Tenía 25 años, recién salido de la Facultad de Derecho, trabajando en un gran bufete de Nueva York. Yo era la única mujer negra en mi departamento, la única que había crecido en hogares de acogida, la única que había salido adelante desde la nada. Hizo una pausa, con las manos ligeramente temblorosas. Me habían asignado un caso, una gran fusión corporativa. Pero descubrí algo. La empresa estaba blanqueando dinero.
Miles de millones de dólares. Cuando intenté denunciarlo, no solo me despidieron, me destruyeron. Se aseguraron de que nunca más volviera a trabajar en el derecho. Inventaron mentiras sobre mi robo. Incluso plantaron pruebas. Marcus se inclinó hacia adelante, cautivado. Iba a acabar con todo, admitió Rosalie, con lágrimas en los ojos. Estaba de pie en el puente de Brooklyn a las 2 de la mañana, lista para saltar, y entonces apareció esta mujer. Una mujer hermosa y amable con un abrigo de diseño que no debería haber estado cerca de ese puente a esa hora. Catherine Marcus respiró hondo. No intentó calmarme. Se paró a mi lado y me dijo, mi padre se suicidó cuando tenía 12 años. Puedo contarte lo que me hubiera gustado decirle. Lo que pasó después todavía me acelera el corazón. Hablamos durante 3 horas, continuó Rosalie. Me habló de ti, de los trillizos, de cómo le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca y de que tenía miedo de no verlos crecer. Al amanecer, me había convencido. Para vivir, pero más que eso, me dio un propósito. A Marcus le daba vueltas la cabeza. Catherine nunca mencionó una afección cardíaca porque no quería que te preocuparas. Estaba viendo especialistas, tomando medicamentos. Pensaba que tenía años. La voz de Rosal se quebró. El accidente de coche. No tenía nada que ver con su corazón. Fue simplemente un destino cruel. ¿Pero por qué no me lo dijiste cuando solicitaste el trabajo? Porque Catherine me hizo prometer algo esa noche en el puente. Rosalie sacó su teléfono y buscó un viejo mensaje de texto. Dijo, si me pasa algo, prométeme que cuidarás de mis bebés. Prométeme que los protegerás de los buitres que vendrán a por su dinero. Le mostró la pantalla a Marcus. Era un mensaje de Catherine, fechado justo una semana antes de su muerte. Rosalie, recuerda tu promesa. El padre de Marcus ha estado haciendo preguntas. Le he ocultado esto a M para protegerlo, pero alguien necesita saberlo. Si me voy, los niños te necesitarán. Marcus no podía respirar. Sabía que mi padre tramaba algo. Contrató a un investigador privado cuando le diagnosticaron una afección cardíaca. Quería asegurarse de que los niños estuvieran protegidos de cualquiera que intentara explotarlos. Rosalie sacó una carpeta gruesa. Esto es todo lo que reunió. Las deudas de tu padre, sus planes, sus derechos de abuelo para acceder a los fondos fiduciarios de los niños. Espera, necesito decirte algo crucial. Catherine había creado fideicomisos blindados para cada niño, con un valor de $50 millones cada uno, accesibles al cumplir 21 años. Eran independientes del dinero que Marcus heredó de la antigua fortuna farmacéutica de su familia. Así que viniste aquí para protegerlos, dijo Marcus lentamente. Las lecciones sobre la firma que les enseñaban sobre el fraude. Necesitaban entender cómo funcionan los depredadores. Tu padre no era la única amenaza que Catherine identificó. Rosalie sacó otro documento. Ahí está tu socio, que ha estado planeando impugnar la propiedad de tu empresa. El primo de tu esposa, que ha estado intentando demostrar que los niños no son realmente tuyos para invalidar su herencia. ¿Qué? Marcus se levantó de un salto. Los niños no lo son. Claro que son míos. Lo sé. Tú lo sabes. Pero Catherine descubrió que su primo contrató a alguien para crear pruebas de ADN falsas. Por eso les he estado enseñando a los niños sobre documentos, pruebas y registros documentales. Necesitan saber cómo protegerse de las mentiras, no solo del robo. No tenían ni idea de que solo les quedaba una hora antes de la siguiente sorpresa. Los 30,000 pesos, dijo Marcus de repente. ¿Por qué donarlos a la caridad? Rosalie sonrió con tristeza. Porque eso era lo que Catherine hacía todos los meses de forma anónima. Apoyaba a esas 3 organizaciones benéficas. Yo mantenía viva su tradición, enseñándoles a los niños sobre la generosidad y al mismo tiempo creando un registro documental legal que quedaría bien en el tribunal. Falsificaste mi firma para honrar la memoria de mi difunta esposa.
Falsifiqué tu firma para enseñarles a tus hijos que las firmas se pueden falsificar, que nunca deben confiar ciegamente en los documentos, que siempre deben verificar, siempre cuestionar, siempre protegerse. Marcus se levantó y se acercó a la ventana, mirando a sus hijos jugar en el jardín. Los has estado entrenando para que desconfíen de todos. No, dijo Rosalie con firmeza. Los he estado entrenando para que sean inteligentes. Hay una diferencia entre la paranoia y la preparación. No sabían que esta decisión lo salvaría todo. Justo entonces, sonó el teléfono de Marcus. Era su abogado. Marcus, tenemos un problema. El abogado dijo, ¿qué? Alguien acaba de presentar una solicitud de custodia de emergencia para tus hijos. Afirman que eres un padre incompetente y que dejas a los niños con una niñera incompetente que tiene antecedentes penales. Marcus miró a Rosalie. Antecedentes penales. Ella asintió con gravedad. Los cargos falsos de mi antiguo bufete fueron retirados, pero los arrestos quedan registrados. Tu padre debe haberse enterado. Hay más, continuó la abogada. Tienen fotos de tu niñera enseñando a los niños a falsificar firmas. Fotos de ella accediendo a tu oficina privada. Fotos que dan la impresión de que está planeando un robo importante. A Marcus se le heló la sangre. ¿Cómo consiguieron fotos de dentro de mi casa? Fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. Rosalie ya estaba frente al ordenador de Marcus, con los dedos revoloteando sobre el teclado. Sabía que algo no cuadraba. Tu sistema de seguridad fue accedido remotamente 3 veces esta semana. Alguien ha estado vigilando a través de tus propias cámaras. Sacó la grabación y allí estaba. Alguien había estado haciendo capturas de pantalla fuera de contexto. Rosalie enseñando a los niños sobre firmas. Rosalie en la oficina. Rosalie con los cheques, pero todo el contexto, todas las explicaciones, convenientemente faltaban. Tenemos que ir al juzgado, dijo la abogada urgentemente. La audiencia de emergencia es en 1 hora. Si no nos presentamos, podrían conceder la custodia temporal a tu padre. ¿Te imaginas el miedo que debió sentir Marcus? ¿La posibilidad de perder a sus hijos? Espera, dijo Rosalie de repente. Tengo una idea. Pero, Marcus, vas a tener que confiar en mí completamente. ¿Confiar en ti? Me has estado mintiendo durante 6 meses. Yo he estado protegiendo a tus hijos durante 6 meses. Hay una diferencia. Ella le agarró las manos. Catherine confió en mí. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Ahora te pido que hagas lo mismo. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Marcus la miró a los ojos. Esos ojos jóvenes que contenían tanto dolor, tanta determinación, tanto amor por sus hijos. ¿Qué necesitas que haga? Primero, llamamos a los niños. Necesitan entender lo que está pasando. Se acabaron los secretos. Ella le apretó las manos. Y luego, vamos a usar todo lo que les enseñé. 45 minutos después, entraron al juzgado. Marcus con su traje, Rosalie con un vestido profesional que la hacía parecer la abogada que una vez fue, y los 3 niños con sus mejores galas. El padre de Marcus ya estaba allí con su equipo legal, sonriendo con confianza. ¿Trajiste a los niños? ¡Qué considerado! Pueden ver a su padre perderlos. Pero fue entonces cuando todo cambió de una manera que nadie esperaba. La jueza, una anciana de mirada penetrante, examinó la petición. Esta es una acusación grave. Señor Chen Senior, usted afirma que los niños están en peligro. Sí, su señoría. Su cuidador es un delincuente que les está enseñando actividades ilegales. Ya veo. La jueza miró a Rosalie. ¿Es usted la niñera en cuestión? Yo, su señoría. Rosalie Washington, exabogada, actual psicóloga infantil y sí, niñera de estos 3 niños maravillosos. Exabogada. Rosalie se mantuvo firme. Me acusaron injustamente de robo hace 3 años. Los cargos se retiraron cuando se demostró que mis empleadores intentaban silenciar a un denunciante. Tengo la documentación aquí.
Entregó un expediente grueso. También tengo algo más. Un mensaje de video de Catherine Chen grabado una semana antes de su muerte. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el video se reproducía en la pantalla del tribunal. El rostro de Catherine apareció, con aspecto saludable pero preocupado. Si están viendo esto, dijo la voz grabada de Catherine, significa que me he ido y que alguien está intentando quitarme a mis hijos. Quería que constara que elegí personalmente a Rosalie Washington para protegerlos. Ella está más que cualificada. Es el ángel guardián por el que recé. El video continuó durante 10 minutos. Catherine detalló el abandono de su suegro, sus deudas, sus amenazas. Explicó por qué les había ocultado su existencia a los niños. Reveló los informes del investigador privado. Pero el momento más impactante llegó al final. Rosalie, si están viendo esto con Marcus, díganle que siento haber guardado secretos, pero que a veces protegemos a nuestros seres queridos preparándonos para batallas que no saben que se avecinan. Lo que pasó después todavía me da escalofríos. Emma se puso de pie. Su señoría, ¿puedo hablar? La jueza, secándose las lágrimas, asintió. La señorita Rosalie nos enseñó algo importante, dijo Emma con su clara voz de niña de 7 años. Ella nos enseñó que la familia no se trata de sangre. Se trata de quien aparece. Este hombre, señaló al padre de Marcus, nunca apareció. Ni por papá cuando era pequeño. Ni por nosotros cuando mamá murió. Solo apareció cuando se enteró de nuestros fondos fiduciarios. ¿Cómo sabe de los fondos fiduciarios?, preguntó el juez con suavidad. Porque la señorita Rosalie nos enseñó a leer documentos legales, a comprender nuestro valor, a protegernos de quienes fingen amarnos por dinero. Isen se levantó después. También nos enseñó sobre el perdón. Dijo que aunque la gente nos haga daño, no tenemos por qué guardar odio. Pero tampoco tenemos por qué dejar que nos vuelvan a hacer daño. Ella, la callada, habló por última vez. La señorita Rosalie no es nuestra niñera. Es nuestro ángel de la guarda, tal como dijo mamá. El juez se volvió hacia el padre de Marcus. Señor Chen, de último año, ¿tiene alguna prueba real de que estos niños corran peligro? Su abogado intentó hablar. Las firmas falsificadas eran parte de una lección de seguridad. Rosalie la interrumpió, sacando su portátil. Tengo un video de cada lección con marcas de tiempo. Les estaba enseñando a detectar fraudes. El dinero se destinó a organizaciones benéficas que su madre apoyaba. Todo está documentado. Revisó archivo tras archivo. Aquí está el plan de estudios que desarrollé. Aquí están las puntuaciones de los niños en los exámenes, que han subido un 30% desde que empecé. Aquí están las cartas de sus profesores elogiando su crecimiento emocional. Aquí están las notas de terapia de las sesiones de terapia de duelo que facilito. De hecho, permítame detenerme aquí porque este detalle es importante. Rosalie lo había documentado todo. Cada lección, cada conversación, cada avance que los niños habían logrado al procesar su duelo. Era el registro de cuidado infantil más completo que el juez había visto jamás. El juez miró a Marcus. Señor Chen, confía en esta mujer con sus hijos. Marcus se puso de pie, con voz fuerte y clara. Su señoría, hace 6 meses contraté a una niñera, pero lo que obtuve fue mucho más. Conseguí una protectora, una maestra, una consejera y, sí, un ángel de la guarda. Mi esposa la eligió antes de que yo supiera que la necesitaba. Ahora es familia. Recurrió a Rosalie, y lo que dijo después lo cambió todo. De hecho, si acepta, me gustaría hacerlo oficial. Rosalie Washington. ¿Serás la tutora legal de mis hijos? Si algo me pasa, quiero que los críes. La sala se quedó sin aliento. El padre de Marcus se levantó de un salto. No puede hablar en serio. No es nadie. Solo es una. Elija sus próximas palabras con mucho cuidado, advirtió la jueza. Pero fue Rosalie quien habló. Soy alguien que eligió el amor sobre la ley,
que eligió la protección sobre el lucro, que eligió cumplir una promesa a una mujer que me salvó la vida al salvar el futuro de sus hijos. Miró al padre de Marcus. Y usted es alguien que eligió el dinero sobre su propio hijo, que eligió el abandono sobre la responsabilidad, que eligió la codicia sobre nietos que ni siquiera conoce. La jueza tomó su decisión rápidamente. Petición denegada. Señor Chen, padre, se le ordena no tener contacto con estos niños. Cualquier intento de hacerlo resultará en arresto. Mientras el personal de seguridad escoltaba al padre de Marcus, este se giró por última vez. ¿No has oído lo último de esto? De hecho, sí, dijo Rousi, levantando su teléfono. Porque mientras estábamos en el juzgado, Hacienda congeló tus cuentas por evasión fiscal. Esos documentos que mencioné, los envié a las autoridades esta mañana. ¿Te imaginas la justicia poética de ese momento? Fuera del juzgado, los niños abrazaron a Rosalie con fuerza. ¿De verdad te quedarás con nosotros para siempre?, preguntó Emma. Mientras me necesites, prometió Rosalie. Marcus le puso la mano en el hombro. Gracias por todo. Por las lecciones, la protección, la verdad, por honrar la memoria de Catherine. Rosalie sonrió y, por primera vez, aparentó su edad. Joven, esperanzada, llena de vida. Tu esposa me salvó la vida en ese puente. Lo mínimo que podía hacer era salvar lo que más amaba. Señorita Rosalie, dijo Isen, tirando de su vestido. Puedes enseñarnos más sobre cómo protegernos y ayudar a los demás, añadió Emma. Y sobre mamá, susurró ella. Todo eso y más, prometió Rosalie. Mientras caminaban hacia el coche, Marcus se dio cuenta de algo profundo. Catherine sabía que tal vez no le quedaría mucho tiempo, así que les envió un ángel guardián disfrazado de niñera, alguien lo suficientemente joven como para crecer con los niños, lo suficientemente inteligente como para protegerlos y lo suficientemente valiente como para enfrentarse a cualquiera que los amenazara. Sabes, dijo Marcus mientras conducían a casa. Los niños tienen razón. Ya no eres la niñera. Tu familia. Rousi miró a los 3 niños dormidos en el asiento trasero, luego a Marcus. Tu esposa estaría orgullosa. No dejaste que la ira nublara tu juicio. Elegiste la confianza sobre la sospecha. Catherine siempre veía lo mejor en las personas, dijo Marcus en voz baja. Ella vio algo en ti esa noche en el puente. Vio a alguien que valía la pena salvar, respondió Rosalie. Y luego me dio algo por lo que valía la pena luchar. Lo que sucedió después todavía me hace llorar. Cuando llegaron a casa, Rosalie le mostró a Marcus una última cosa, un diario que Catherine había escrito. Dentro había cartas a cada niño por cada cumpleaños hasta que cumplieran 21. Y en la última página, una carta a Marcus. Mi querido esposo, si Rosalie está leyendo esto contigo, entonces cumplió su promesa. Confía en ella como yo lo hice. Ámala como familia. Ella no está ahí para reemplazarme. Está ahí para completar la protección que ya no puedo brindarte. Con todo mi amor, Catherine. Esa noche, mientras Marcus acostaba a sus hijos, le hicieron una pregunta que lo cambió todo. Papá, ¿puede la señorita Rosalie nos enseñó a ser ángeles guardianes también, para que podamos salvar a la gente como mamá la salvó a ella? Marcus miró a Rosalie de pie en la puerta. Esta joven extraordinaria que había renunciado a su carrera para cumplir una promesa, que había enfrentado amenazas y mentiras para proteger a 3 niños que no conocía aquella noche en un puente. Sí, dijo. Creo que eso es exactamente lo que mamá habría querido. Lo que no sabían es que esto era solo el principio. 6 meses después, Rosalie había asumido oficialmente su papel como tutora de los niños. Pero más que eso, había creado una fundación en nombre de Catherine, enseñando a niños huérfanos y vulnerables sobre educación financiera, derechos legales y autoprotección. Los trillizos se convirtieron en sus primeros maestros jóvenes, compartiendo sus lecciones con otros niños que necesitaban saber cómo protegerse de quienes los explotarían.
Marcus aprendió que a veces los ángeles vienen en paquetes inesperados. A veces son jóvenes negras con títulos en derecho y formación en psicología que enseñan a sus hijos a falsificar firmas, no para robar, sino para comprender cómo trabajan los ladrones. A veces, la mejor protección parece educación. A veces, el amor más grande parece preparación. Y a veces, cuando pierdes a un ser querido, se aseguran de que alguien más esté esperando entre bastidores para ayudarte cuando caigas. Pero lo más hermoso es que Rosalie guardó un último secreto hasta el final. En el primer aniversario de la muerte de Catherine, le dio a Marcus un sobre. Dentro había un recibo. Los $30,000 que había robado. En realidad, los había sacado de sus propios ahorros. No toqué el dinero de Marcus. Pero las firmas de los cheques, dijo Marcus confundido, eran mías. Rosalie sonrió. Solo les estaba enseñando a los niños a reconocer las falsificaciones, mostrándoles lo perfectas que podían parecer las copias. Los registros bancarios que viste eran capturas de pantalla manipuladas. Otra lección sobre no confiar en todo lo que ves. Donaste $30,000 de tu propio dinero a la caridad. Las obras de caridad de Catherine merecen ser recordadas y los niños merecen aprender sobre la generosidad. Se encogió de hombros. Además, me pagas bastante bien. Considéralo mi cuota de membresía a esta familia. Marcus la abrazó. Y a esta joven que se había convertido en la hermana que nunca tuvo, la protectora que sus hijos necesitaban y la guardiana de los últimos deseos de su esposa. ¿Sabes qué?, dijo. Catherine tenía razón. Realmente eres un ángel de la guarda. Rosalie sonrió, mirando a los 3 niños jugando en el jardín, seguros, protegidos y preparados para lo que la vida les deparara. No, dijo en voz baja. Solo soy alguien que cumple sus promesas. Y esta valió la pena cumplirla. Los niños corrieron hacia ellos, abrazando a ambos adultos. Y en ese momento, en ese abrazo, una familia rota por la pérdida se reconstruyó con amor, confianza y la protección que enseña a los niños a reconocer el peligro antes de que éste los reconozca a ellos. ¿Puedes imaginar un final más perfecto? O, en realidad, no un final, sino un comienzo. El comienzo de una familia unida no por la sangre, sino por la elección, el sacrificio y el vínculo eterno de quienes eligen proteger a los inocentes. Y en algún lugar, tal vez, Catherine Chen sonreía, sabiendo que su plan había funcionado a la perfección. Les había enviado exactamente lo que necesitaban. Una joven con un alma vieja. Una luchadora disfrazada de cuidadora. Y un ángel guardián que no se parecía en nada a lo que nadie esperaba, pero sí a lo que el amor es feroz, inteligente e inquebrantable. El final. Pero su historia continúa cada día. En cada lección que Rosalie enseña, en cada niño que protegen y en cada vidas que salvan. Igual que Catalina salvó a Rosalie aquella noche en el puente, iniciando una cadena de salvación que se extendería de generación en generación. Porque eso es lo que hacen los verdaderos ángeles guardianes. Salvan una vida y esa vida salva a otras por siempre jamás. Un legado de amor que nunca termina. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más.